Cáceres, Gustavo Orlando, Radio Buen te saluda. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para vos, para toda tu audiencia y para la producción. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con la gente que esté del otro lado. Me parecía importante tocar este tema que no está siendo difundido, que no lo vi en ningún medio, sí salpicadito algún que otro portal, pero tu historia es complicada, tu historia es injusta, y me gustaría que te presentes y que hagas una pequeña introducción de lo que te está sucediendo en esta condena perpetua que estás llevando adelante. Exactamente. Mirá, yo en el año 2011 pertenecía a la policía de la provincia de Buenos Aires, era un oficial. Ese día en particular, el 22 de octubre, desarrollando mi tarea de seguridad en la comisaría Berisso Tercera, procedemos a la detención de dos sujetos. Uno se había sustraído una moto y otro tenía pedido captura. El que conducía la moto era menor de edad y el otro muchacho era mayor. Ese día en particular, como te decía, se detuvo a estas dos personas, se secuestró el motovehículo, se lo trasladó a la comisaría Berisso Tercera, que era la comisaría nuestra. Se realizaron las actuaciones de rigor, se mantuvo comunicación con los magistrados. Los magistrados, para el caso del menor, porque tenía 14 años, ordenó su entrega a sus papás. Uh-huh. Ahora con el mayor, como tenía un pedido de captura, el juzgado de ejecución 1 de La Plata ordenó que quedara alojado. Ese día en particular, más allá de todas las actuaciones de rigor para los tribunales, se desarrolló un legajo del detenido mayor, consistente en todos los datos personales y unas placas fotográficas a color, para no solamente demostrar cómo estaba vestido, sino para demostrar su aspecto físico. Como nuestra seccional no tenía calabozos, se pidió cupo a la departamental La Plata para poderlo trasladar a otra comisaría y que sea alojado. Todo esto, obviamente, cumpliendo los protocolos policiales normales, habiendo hecho un procedimiento normal y llevando a este mayor ante la vista del cuerpo médico de la policía departamental. El médico policial lo revisa, no hace ningún tipo de notar ninguna anomalía física sobre el detenido. Tras ello se lo traslada a la comisaría Berisso Cuarta, donde el personal que estaba de guardia lo recibe, o sea, lo tiene frente a su vista, revisa sus pertenencias. Todo eso es normal para nosotros, la función policial, uh-huh, revisarlo, ¿no? Obviamente, de notar que la persona físicamente está bien y que la documentación que se lleva esté acorde para poderlo recibir. Todo ese protocolo se realizó como corresponde. La persona obviamente nunca quejó ningún tipo de violencia, ningún tipo de situación anormal, ya que, como te explico, no pasó ninguna situación, fue una detención normal. Uh-huh. Lo reciben, lo alojan con otro interno. El interno declara en la causa, uh-huh, diciendo que durante su estadía estaba bien, que comieron, que conversaron, que en ningún momento manifestó haber sido víctima de golpes por parte de la policía ni por otra persona. Pasado a las horas de alojamiento en esa comisaría, llega la noche, como toda persona normal, se acuestan a dormir. Uh-huh. En un momento determinado en la noche, ya pasado el siguiente día, esta persona, que es Ariel Canizo, que es el detenido que habíamos trasladado nosotros, se descompensa, cae del camastro, boca abajo, empieza a convulsionar y el interno, que es Hugo Helguera, uh-huh, pide al personal de guardia de la comisaría Berisso Cuarta asistencia médica. Llega personal de la ambulancia y constata el deceso del interno. El personal de guardia, ante la situación, mantiene comunicación telefónica con el doctor Romero, que era el fiscal de la UFI número 6 de La Plata, quien ordena, entre tantas diligencias, la más importante, que es la realización de una operación de autopsia. Esa diligencia se lleva a cabo no por personal del cuerpo médico policial, sino por la asesoría pericial de la ciudad de La Plata, uh-huh, que son peritos netamente de la corte, y el fiscal, en búsqueda de transparencia, ordena esta diligencia para darle carta blanca a la situación y darle más certeza a la investigación. Conclusión, la autopsia
hecha por como le decía, por la asesoría pericial, por el doctor Benillo Fernández y la doctora Andrea Sánchez, concluyen que la persona no tenía golpes físicos, que no hay signos de ataque ni defensa, o sea, lo que significa no hubo ningún tipo de agresión física, y la conclusión del cuadro clínico dicen que es un edema agudo de pulmón en el marco de una cardiopatía dilatada con signo de consumo de cocaína y de diazepam. Concluyen que la muerte es natural, que no hay ningún tipo de situación violenta. Para esa situación el proceso sigue con una abreviación causal de muerte, ningún tipo de imputación para el personal policial, tanto de Berisso Tercera como la de Berisso Cuarta, hasta que en el año 2013 se introduce una asociación de derechos humanos de la Ciudad de La Plata, proponen un perito de parte, que es el doctor Omar Ledesma, y una abogada querellante, que es la doctora Verónica Bugliano. Obviamente por el paso del tiempo no podían hacer una exhumación del cadáver, entonces lo que hicieron es una pericia documental. Lo que observa el doctor Omar Ledesma en una placa fotográfica, esto lo hago resaltar porque no estuvo nunca frente a su vista del cuerpo, él ve una foto de la zona del cuello en la parte interna, que para él usa estos términos: parecería o correspondería a un golpe. Nunca le da certeza en potencial, habló en potencial, sí. Exactamente. En el 2019, todo este proceso del 2011 hasta el 2019, nosotros llegamos en libertad, ningún proceso de detención para nosotros. Fuimos a las audiencias orales, nos presentamos, nos ajustamos a derecho, hablando obviamente de nuestra inocencia, ¿no? Sí. Llegamos al juicio oral y el Tribunal de La Plata, el Tribunal número 1, entiende que le da más rigor científico a la pericia aportada por el perito de partes, el doctor Ledesma, y no a los peritos oficiales de la Corte que estuvieron frente a su vista el cuerpo. En el debate oral se mantiene un enfrentamiento entre los peritos, o sea, un debate entre ellos mismos, y la asesoría pericial categóricamente desmiente esta versión, dice que no existe ese golpe, primero porque lo primero que se ve denotado es en la dermis, y segundo hace una aclaración muy científica, que la persona con ese tipo de golpe, que estamos hablando de una fractura del hueso hioide, la persona no podría haber vivido ni 14, ni 15, ni 18 horas, la muerte era inminente. Y lo primero que hace, como cualquier ser humano, es pedir auxilio. Y entiéndase que esta persona no solamente pasó por la comisaría Berisso Tercera, que estuvo frente a la vista de varios efectivos, después el cuerpo médico, después la seccional Berisso Cuarta, que también estuvo frente a su vista un montón de personas, el compañero de celda, y el que es el que más da rigor a lo que estamos hablando, nunca dijo que había sido víctima de golpes. Entonces el tribunal no le dio categorización a la asesoría pericial y le dio por sentado la prueba fotográfica aportada por el doctor Ledesma. Y con eso nos condenan a 4 policías a prisión perpetua. ¿Prisión perpetua? Exactamente, porque lo que ellos categorizan es un delito de homicidio calificado por el uso excesivo de la fuerza. José, por parte de un miembro. José, por estas horas me decís que 4, vos y 3 compañeros más llevaron adelante este procedimiento. Sí. Vos estás en este momento en prisión. Sí, sí. Bien. Tus otros 3 compañeros, ¿cómo están? ¿En qué situación están? Después, se hizo una apelación a casación. Casación hace una resolución ambigua y determina que mis otros 2 compañeros, 2 de mis compañeros, Percuoco y La Canal, no tendrían la certeza necesaria para incriminarlo. Pero sí Cáceres y Conti. Cáceres soy yo, Conti es mi otro compañero que todavía sigue en la misma situación, con la única diferencia que está con arresto domiciliario. Dice que nosotros sí tendríamos grado de certeza en la participación de la cuestión. Ahora, lo que se pregunta cualquier defensor, y bueno, ustedes hablaron del doctor Baqué, que él leyó mi causa, dice, o somos todos o somos ninguno. Claro. Porque la causa habla de que los 4 policías participamos en el proceso, no 2, y los otros 2 estaban mirando, no sé, o cuidando un patrullero. Estábamos los 4 en la misma situación y los 4 salimos con la misma condena.
O sea que dos compañeros tuyos ya están en libertad. Sí, totalmente absueltos, ¿eh? Totalmente absuelto. El otro compañero con prisión domiciliaria. Exactamente. ¿Puedo preguntarte dónde estás llevando la condena? Sí, en la unidad 9 de La Plata. Y digo, con tu experiencia, con esta alocución que nos haces, ¿cómo pensás que sigue esto, José? Es una locura esto. ¿Sabe? Lo que pasa es que yo he entendido muchas cosas después de que me pasó esta situación. Obviamente que los derechos humanos ejercen tristemente cierta inclinación en la justicia para que se logren estas condenas, ¿sí? Porque si me escuchaste bien en el relato, sinceramente no es que nosotros denotamos la inocencia porque yo te la estoy contando a vos, sino que no solamente te la cuento, sino te doy certeza. Exacto. De un montón de cuestiones que hacen a nuestra inocencia, como por ejemplo, y la más relevante, es la asesoría pericial que estuvo frente a su vista del cuerpo, que son peritos, como dije, de la Corte, que son totalmente ajenos a la institución policial, que son peritos que a los únicos que le deben dar justicia es al Poder Judicial. Uh-huh. Si no le crees a tus propios peritos, ¿cómo me justificas la situación mía? Uh-huh. Yo, hoy, mi familia, mi hijo mayor, mi esposa, mis otros 2 nenes, están intentando que mi historia se conozca por todos lados, pero no solamente porque sea José Cáceres, sino porque hay un montón de policías o penitenciarios o de la fuerza que sea que viven situaciones como estas, injustas. Uh-huh. Cuando te aparece lo que se llama hoy una pericia a la carta, donde un perito de parte por una fotografía que revierte todo el trabajo médico hecho por un montón de peritos, porque no es solamente los médicos legistas, sino trabaja un investigador, trabaja un radiólogo, un químico, un montón de especialistas que no fallan en eso. Cuando se habla de medicina forense, cuando dicen que el cuerpo habla, en este caso el cuerpo de Ariel Canizo habló, dice que no hay golpes, que no hay signos de ataque ni defensa, uh-huh. que la muerte es por una cuestión de consumo de cocaína, uh-huh. de una mala vida propia, ¿no? Que eligió a la persona, no porque nosotros lo hayamos indicado a eso. José, ¿cuesta difundir, cuesta que los medios de comunicación levanten tu historia? Sí, cuesta mucho porque yo hace poco logré una entrevista con González Prieto, que seguramente ustedes lo conocen, que es una persona que estudió todo lo que es criminalística, que se agarraba la cabeza con mi historia. Pero sí cuesta mucho porque no es algo que perdóneme la expresión, ¿no? Que venda, porque es muy difícil entender que una persona está privada de su libertad sea inocente. Como yo, y me hago una autocrítica propia, yo en su momento cuando decía, el que está en la situación que yo estoy, seguramente algo cometió. ¿Y saben cómo me equivoqué con ese pensamiento? Porque no solamente yo vivo esta historia, sino mucha gente está en la misma situación. Que la justicia hace un cliché de una resolución sin leer. Hoy le pedimos nosotros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lea mi causa. Claro. Si la leen como ustedes la están interpretando, como el doctor Baqué la leyó, sabe que yo soy inocente y sabe que estoy pagando lo que no hice. José